a poner, güey? Star Wars. ¿Star Wars? O sea, ¿por qué no pones una película buena? O sea, como cine de arte, como Pulp Fiction o Amélie o... Le cueste quien le cueste, Star Wars es la franquicia más importante y partemadres de la historia de la ciencia ficción. O sí, la más importante. No una de las... La. O sea, si revolucionar el curso de la ciencia ficción, comenzar una franquicia que ha atravesado casi medio siglo y presentarnos a varios de los personajes más queridos en la historia del cine no es suficiente, también nos dejó los mejores momazos de este lado del hiperespacio. No, pero ya en serio, Star Wars es una obra cinematográfica que rompió con todas las barreras técnicas de la época y cambió para siempre la forma en que vemos las películas. Si no se ha notado hasta ahora, soy un super fan de la franquicia y mientras que yo no estaba vivo cuando salió la trilogía original, definitivamente estuvo presente durante toda mi vida, así que creo saber de lo que estoy hablando. Miren, yo no vengo a convencer a nadie de que este regalo de los dioses es lo más cercano que tenemos de conocer el cielo. Ahora sí se me pasó la mano, ¿verdad? Realmente en este video lo que quiero es hablar sobre algunos facts de la película original de 1977 y con algo de suerte hasta el más grande de los fans saldrá con algo que no sabía. Vámonos primero con los facts y las historias más extensas, pero quédense hasta el final porque vamos a hacer una ronda de datos rápidos y esas nos encantan, ¿verdad, niños? Es bien sabido que para sus tres protagónicos, George Lucas quería actores desconocidos que ayudaran a la autenticidad de su historia. Para el papel de Luke, Lucas quería un actor sin mucha experiencia y que pudiera demostrar inteligencia e integridad. Mark Hamill fue uno de miles de actores que audicionaron para el papel y las líneas que tuvo que decir en su audición estaban infestadas de terminología y palabras extrañas nativas al nuevo mundo de Star Wars. Estas palabras eran muy extrañas y no habías visto nada de eso antes, por lo que Hamill decidió leer sus líneas casualmente sin ponerles mucho énfasis, como si se lo estuviera platicando a un amigo, y al ser el único actor que logró hacer que conceptos tan extraños resultaran tan familiares a la hora de decirlos, obtuvo el papel. Carrie Fisher, por el otro lado, una joven actriz que apenas había hecho su debut en 1974 con la película Shampoo, ganó la audición después de que Jodie Foster la rechazó y le fue requerido que bajara 4 kilos para el papel. ¿Neta le pidieron a Carrie Fisher que bajara de peso? Ahora, Harrison Ford, que ya había trabajado con George Lucas en American Graffiti, no estaba considerado para el papel de Han Solo, ya que Lucas quería puros actores desconocidos. Como paro de cuates, George Lucas le dio chance a Harrison Ford de leer las líneas de Han Solo contrario a las audiciones de Luke Skywalker, y este hermosísimo carnal leyó también su parte que George Lucas no tuvo de otra más que darle el papel. Y así casi sin intentarlo, Harrison Ford le partió la madre a actores que habían audicionado como Kurt Russell, Sylvester Stallone, Bill Murray, Christopher Walken, Burt Reynolds, Jack Nicholson e incluso Al Pacino. Uno de los conceptos diferenciadores de Star Wars con el resto de la ciencia ficción de la época fue el concepto de Used Future o futuro usado. Esto constaba en que en lugar de que todo se viera metálico, brillante y lustroso, todos los escenarios y la utilería se tenían que ver oxidados, viejos y pues usados. Esto fue un paso monumental en la historia de la ciencia ficción y pronto fue replicado por muchísimas de las franquicias más exitosas de ciencia ficción distópicas de los 80s como Blade Runner y Total Recall. Así que la próxima vez que estén viendo una de estas películas, recuerden agradecerle a San Lucas. O sea, no al santo, a George. ¿Me entendieron? Contrario a lo que muchísima gente cree, la primera vez que Star Wars salió en el cine no tenía lo de episodio en el título. Aunque de hecho George Lucas sí ha dicho que él tenía ganas de ponerle a la primera película episodio 3 o 4 o 5, una madre así como para que fuera similar a los episodios de Flash Gordon de la época y la gente sintiera que estaban siendo inmersificados en una historia ya establecida. Sin embargo, tanto a 20th Century Fox como a muchísimos de los actores y productores les parecía una pésima idea, así que Lucas decidió dejarle el nombre simplemente como Star Wars para evitar confundir a la gente. Cuando el éxito de Star Wars impulsó a Lucas a hacer otras 2 secuelas, entonces implementó su idea llamándolos Episodio 5 Empire Strikes Back y Episodio 6 Return of the Jedi. Y hasta el relanzamiento de Star Wars en 1981 fue cuando se vio el subtítulo Episodio 4 A New Hope. Si les suena familiar la historia de un joven viviendo una vida cotidiana que es reclutado por un viejo sabio para rescatar a una doncella y vencer al amo del mal que está inquebrantablemente relacionado con él y todo esto siempre fue su destino, es por algo. Esta fórmula no es nada nueva y de hecho fue popularizada por el autor Joseph Campbell en su novela The Man with a Thousand Faces en 1949. Esta narrativa, popularmente llamada el camino del héroe o el monomito, básicamente cubre un ciclo donde el personaje principal recibe un llamado a la aventura, comienza su transformación gracias a un mentor, atraviesa pruebas y tentaciones, fracasa solo para renacer, aumenta su poder y finalmente cumple su destino y vuelve a casa. Y no solo Star Wars está basada en esto, seguro han visto muchísimas películas que también siguen esta narrativa. Por ejemplo, Matrix, El Señor de los Anillos, El Rey León, Spider-Man, Hombres de Negro, la lista es interminable.
George Lucas originalmente había imaginado Tatooine como un planeta pantanoso, pero al pensar que grabar en una locación así sería muy difícil, decidió volverlo un planeta desértico. Grande Lucas. Decidieron irse por una locación mucho más sencilla y dieron a parar en el desierto de Túnez. Y para acabarla de cagar hubo una tormenta que duró días y retrasó producción. Ah, y las dunas del desierto generaban interferencia en las ondas de radio, entonces todas las unidades de R2-D2 que estaban manejadas por radiocontrol dejaban de funcionar de la nada. O sea, el pobre Kenny Baker ya estaba hasta la madre de que se la pasaran dejándolo abandonado en medio del set porque se les olvidaba que había alguien adentro de esos trajes. Para las escenas de la base rebelde en Yavin 4, Lucas decidió grabar en las ruinas maya de Tikal, en Guatemala. La idea le llegó cuando vio un póster de Tikal en una agencia de viajes en Inglaterra. Mientras grababan ahí, el equipo de producción les pagó con un six de chela a los nativos para que cuidaran su equipo de filmación por varios días. Ok, eso está bastante mal pedo. Es extraño pensar que esta película dura 2 horas y 1 minuto, neta no parece. Pero existen varias escenas que tuvieron que ser recortadas para evitar problemas con el ritmo de la película o evitar que se volviera demasiado larga. Una de las más importantes y que personalmente yo odio que no salga en la película final es al principio cuando Luke está trabajando en casa de sus tíos, decide correr a la estación Toshi para visitar a sus amigos. Aquí se pone a platicar con su mejor amigo de la infancia, Biggs Darklighter, que si recordamos nos lo avientan casi al final en la escena en la que se preparan los pilotos para atacar la Estrella de la Muerte, y se menciona que el carnal está enlistado en la Academia Imperial para ser piloto, pero está pensando unirse a la rebelión contra el Imperio. Esta es una escena importantísima que humaniza mucho a Luke y nos muestra su frustración al él tenerse que quedar en este planeta mientras todos sus amigos y conocidos ya están haciendo algo de sus vidas fuera. También había una versión menos afinada de la escena de Mos Eisley en donde nos enseñan muchos más monstruos que en la versión original, y una de las clientes habituales, Jenny, se sienta junto a Han Solo y se lo empieza a garronear. Esta escena básicamente nos enseñaba lo mala muerte que era el lugar y lo cachondo que era Han Solo, básicamente teniendo una mujer en cada puerto. Quizás esto les caiga de sorpresa, pero hace 43 años no era muy común que digamos utilizar efectos de sonido digitales en una película. Esto significa que muchos de los sonidos que escuchan en Star Wars son combinaciones y alteraciones de grabaciones de sonidos reales. ¿No está muy claro? Ok. Ejemplo. Para los blasters, tensaban un cable de acero muy fuerte y le pegaban con un tubo de metal. El sonido de los sables láser fue obtenido grabando el motor de un proyector viejo y combinándolo con la interferencia que una televisión hacía a un micrófono sin cubierta. El rugido de Chewbacca es uno súper interesante. Este fue conseguido combinando rugidos de muchos animales como perros, leones, tigres, osos e incluso morsas. Que hayan utilizado sonidos de animales reales les permitía generar frases que le ayudaban a darle un patrón de habla a Chewbacca. Y mi favorito es la respiración de Darth Vader. Probablemente el ataque de asma más famoso en la historia del cine, este fue logrado implantando un micrófono en un regulador de un tanque de oxígeno de buceo. Todos conocemos muy bien el logo de Star Wars. Básicamente estuvo en todas las mochilas y loncheras de la época 2015-2019 y la temporada 1999-2005 y también la 1977-1983. El punto es que este logo pasó por muchas versiones antes de quedar establecido como el que conocemos. ¿Perdón, quieren? La primera versión de este logo fue creado por Dan Perry, un ilustrador muy famoso por hacer títulos de películas que trabajó en algunas como El Exorcista y Taxi Driver. Este logo estaba basado en el texto inicial, distorsionándose hacia un punto de fuga central, y mientras que no se utilizó en la versión final de la película, sí fue utilizado en varios de los pósters e incluso en las marquesinas que aparecían en la parte de arriba de los cines. El logotipo que todos conocemos y amamos fue creado por una joven ilustradora llamada Susie Rice, cuya única instrucción directa de George Lucas fue que creara un logo muy fascista. Quería intimidar al espectador, vaya. Lo que Rice hizo fue poner el título de la película en Helvetica Black contorneado, juntar la S y la T y la R y la S finales y alargar los extremos de las palabras. La primera versión tenía una W mucho más picuda, pero modificándola tantito, Rice básicamente creó uno de los logotipos más conocidos en la historia del cine. Susie Rice jamás recibió crédito por su diseño en ninguna de las películas ni en mercancía. ¡Maldita sea, estúpido patriarcado institucionalizado! Ok, como les prometí, ahora sí nos vamos a lanzar de nalgas a la ronda de datos rápidos. Y ahora sí son muchos, así que no se me pierdan, ¿va? Ajustada para inflación, Star Wars es la cuarta película más taquillera de la historia, con $1,688,979,715. En los 50º premios de la Academia en 1978, Star Wars fue nominado a 10 Oscars y ganó 7. Chewbacca está basado en el perro de la infancia de George Lucas, Indiana, el cual se sentaba en el asiento del copiloto mientras él manejaba, justo como Chewie lo hace con Han Solo. Bonus fun fact, ese mismo perro fue el que inspiró el nombre de Indiana Jones. Luke originalmente se llamaba Luke Starkiller en vez de Skywalker y Han era una especie de monstruo verde con escamas.
Mace Windu era el nombre del personaje principal del primer borrador del guión de Star Wars. Luego fue modificado a Mace Windu, que le fue atribuido al personaje de Samuel L. Jackson casi 30 años después. George Lucas fundó Industrial Light and Magic, su propia empresa de efectos visuales, cuando se enteró que la empresa de efectos visuales de 20th Century Fox había cerrado. Ahora es uno de los estudios de efectos visuales más importantes de Hollywood. La casa de Luke fue filmada en el Hotel Sidi Idris, que está abierto hasta la fecha de hoy en Túnez, aunque la neta los reviews de TripAdvisor dicen que es un lugar menos que deseable para quedarse. La animación de los planos de la Estrella de la Muerte presentados en Yavin 4 son el único ejemplo de animación por computadora en toda la primera versión de la película. En la primera versión de la película, Jabba era un humano o humanoide en vez de la iguana grotesca gigante que conocemos desde la remasterización de 1997. Desde el 2015, la Librería de Congreso de Estados Unidos tiene un escaneo 2K de la película que puede ser visualizado con cita previa. El día que cumplí 12 años, se lanzó un box set de edición especial de la trilogía original y estoy muy emocionado de haber descubierto eso. La mayoría de los actores durante la filmación realmente no entendían o no les gustaba la película, incluyendo Harrison Ford y Alec Guinness, el actor de Obi-Wan. Amigos, muchísimas gracias por haber visto mi video sobre los datos más chidos de Star Wars. Espero que les haya gustado tanto como a mí me divirtió hacerlo. Si pueden y no les di ya hueva, denle like a este video. Neta que una de las cosas que más me impulsan a seguir haciendo estos videos es saber que los están disfrutando. Si es la primera vez que se dan una vuelta por aquí o incomprensiblemente no lo han hecho todavía, suscríbanse a mi canal. Voy a estar subiendo muchos videos como este de cosas que me gustan, así como vlogs, covers de batería. Las posibilidades son infinitas. Y esténse atentos porque muy pronto voy a subir una serie de videos de un viaje que hice hace unos años y no puedo esperar a que lo vean. Mientras tanto, a ver ahora qué diablos se me ocurre.